Bueno, aquí estamos de nuevo. Dios nos ofrece un momento para compartir, ¿no? Y de verdad que esto yo lo siento como una gracia de Dios, poder hablar de lo que amamos y de lo que vamos reflexionando en nuestro corazón, es decir, las lecturas de la Biblia que les meditamos semana a semana, algún comentario del Evangelio que vamos a hacer. Bueno, es un tiempo para mí feliz, ¿no? También con los esfuerzos que comporta esto, porque un proyecto de comunicación así es, lleva un tiempito de pensarlo, de más o menos armarlo. Así que gracias por acompañarnos y gracias también por los alientos que recibimos de parte de ustedes. El día domingo pasado concluimos un cenáculo. El cenáculo es como un retiro, un pequeño retiro, podemos llamar de impacto, ¿no? Donde se convoca a jóvenes. El cenáculo es de jóvenes de entre 14 y 17, 18 años. Están desde el viernes al domingo allí en una casa de retiro. Tiene una dinámica, bueno, adaptada evidentemente para el auditorio joven, y se reflexiona sobre Dios, sobre ellos mismos, sobre el prójimo, lo que es la familia, lo que es el perdón, quién es Jesús. Fíjense qué hermosos temas. Y bueno, concluimos, eran más de 20 jóvenes y con frutos hermosísimos. Por eso quería comentarles que estamos haciendo estos retiros de jóvenes que tienen una aceptación buenísima. En la clausura los testimonios son hermosos también. Es hermosísimo escuchar a un joven que dice: ahora reconozco a Jesús como mi amigo, ¿no? Es algo realmente que nos llena el alma, ¿no? Así que bueno, cenáculo hay para varones y para mujeres, y lo vamos haciendo aquí en Luján y también en otros lugares de la arquidiócesis, en Chacabuco, y en otros lugares se pone en práctica esta manera de evangelizar que le hace tanto bien a nuestros jóvenes. El día 30 de noviembre a las 16:30 horas en la parroquia San Demetrio, Guido Hispano 893, el párroco es allí el padre Gabino Tabosi. Se va a hacer un encuentro, una jornada para meditar sobre la Navidad, ¿no? Este encuentro está organizado y bueno, nos invita a encuentro matrimonial. Es para toda la familia, no es necesario que seas de encuentro matrimonial, pueden ser catequistas, personas que quieran preparar su corazón para la Navidad. Es un encuentro de Adviento y si pueden ir con los niños, mejor todavía, ¿no? En familia se hace mucho mejor este tipo de encuentros. Así que les vuelvo a decir, el 30 de noviembre a las 16:30 horas en la parroquia San Demetrio, en Guido Hispano 893 de aquí de Luján, este encuentro de Navidad o de Adviento para Navidad que nos invita a encuentro matrimonial. Y vuelvo a invitarlos para una convivencia comunitaria el día 18 de noviembre, día lunes, feriado, desde las 9 de la mañana, una hermosísima convivencia. Vamos a estar allí en el Instituto Alvear vamos a celebrar una misa en ese templo abandonado hace muchos años. Vamos a comer algo y compartir algo también. Y bueno, ahí yo les voy a comentar los proyectos que tenemos para hacer en ese lugar que es del Estado Nacional, es de la CENAF. Y bueno, hemos firmado un convenio con la Asociación Civil Cultivida y queremos ponerlo al servicio de la comunidad, especialmente de los niños y jóvenes. Así que el día 18 de noviembre quiero comentarles qué idea tenemos sobre ese lugar y cómo lo vamos a usar. Dios nos concede entonces la gracia de poder ofrecerlo para todo aquel que lo necesita. Los esperamos ese día entonces. Ahora vamos entonces al desarrollo del programa y bueno, gracias por acompañarnos. Mi frío desaparecerá y descansaré.
Santos argentinos. La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervos y siervas de Dios y 14 causas en preparación. Quiero ser tu instrumento por siempre. En la arquidiócesis de Mercedes Luján tenemos una de ellas. Y aunque el mundo me invite a dejarlo, La venerable Madre Leonor Maturana, quien vivió los últimos 18 años de su vida consagrada al Señor en la ciudad de Suipacha. porque su amor Señor Jesucristo, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, glorifica a tu sierva Leonor Maturana, que supo gastar su vida en el sublime ideal de la salvación de las almas, y por su intercesión, danos a nosotros su tensión espiritual, su fervor misionero, su celo apostólico, su generosidad sin límites y la gracia que especialmente te pedimos, para que con nuestra vida te demos la mayor gloria. hija de Dios. Soy hija de Dios. Venerable Madre Leonor Maturana, ruega por nosotros. Bueno, aquí estamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tienen. Si no lo tienen, debieran tenerlo. Aquellos que son católicos, que quieren conocer la fe católica, es un resumen maravilloso del contenido de nuestra fe, y por eso acudimos a él con frecuencia. Lo tenemos aquí tratando de dar alguna luz respecto a estas cuestiones que se presentaron en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el marco del Sínodo de la Amazonia. Hemos podido ver al Papa, cardenales muy cercanos a unas imágenes de la Pachamama,
Después esas imágenes, una persona las robó de una iglesia y las tiró al Tíber. Bueno, después se rescataron, ahora están volviendo a la Amazonia, han pasado por una iglesia, y las imágenes también están, pasaron por una iglesia española, y bueno, allí también se ha hecho más o menos parecido a lo que se hizo en el Vaticano. Y más allá de los juicios, porque no estoy capacitado yo para dar juicios de valor respecto a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Me refiero a las intenciones, ¿no es cierto? Después habrá que ver si eso ha sido un culto idolátrico o no. Pero de igual manera quiero iluminar con la doctrina católica de qué manera debemos dar culto a Dios. Y el primer mandamiento que está tratado en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, el primer mandamiento manda algunas cosas que debemos hacer nosotros como fieles o como hombres que reconocemos a Dios, y también cosas que están prohibidas, que de alguna manera el mismo mandamiento prohíbe. Y en esas dos partes está dividido el comentario al primer mandamiento que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer mandamiento tiene cuatro partes. La primera parte, adorarás al Señor tu Dios y le servirás, de Deuteronomio 6. A Él solo darás culto, la segunda parte de este comentario al primer mandamiento. La tercera parte, no habrá para ti otro Dios delante de ti, así se llama la tercera parte de este comentario. Y en un cuarto punto, cuarto y último, dice, no te harás escultura alguna. Y el catecismo en eso da mucho contenido bíblico, contenido patrístico, es decir, los santos padres que dieron su catequesis, su enseñanza, y están citados allí en el catecismo. Quiero leerles algo entonces. En la primera parte, como les decía, se llama adorarás al Señor tu Dios y le servirás. El primer mandamiento, por tanto, manda 3 actos, que son 3 fuerzas o virtudes. La virtud de la fe, es decir, nos manda creer en Dios. La virtud de la esperanza, es decir, nos manda en el primer mandamiento esperar en Dios, ¿no? Y la virtud de la caridad, nos obliga Dios, que sabe que nuestra alma necesita de Él, nos manda que lo amemos, ¿no? Esto está en los números 2084 al 2094. Después hay algunos actos que el catecismo nos señala para cumplir este mandamiento, y primero es el acto de adoración, es decir, nosotros reconocemos a Dios y solo a Él como el divino y nadie más. Nadie más quiere decir que solo Dios y nadie más, ni la Virgen María, ¿no? También nos manda la relación que tenemos que tener con Él, que le llamamos la oración. Es decir, cuando un hombre o una mujer se dispone a relacionarse con Dios orando. Esto está mandado por el primer mandamiento. Y también, por último, el acto de sacrificio. Este sacrificio ya sabemos que lo hace Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote y es aquel que sacrifica a la víctima, que es Él mismo, en el altar, que es su cuerpo. Y sacerdote, altar y víctima se identifican en Cristo, y Jesucristo ha hecho el perfecto sacrificio y no hay otro, sino ese sacrificio. Ese sacrificio es la Santa Misa, como lo sabemos. También se nos señala en el número 2101 un acto muy humano en relación a Dios, que son las promesas y los votos. Lo vemos a San Pablo en algún momento también haciendo votos y tratando de cumplir los votos que había hecho. Esto se lo ve en los Hechos de los Apóstoles. Esta manera de ver el mandamiento de Dios con los actos internos de fe, esperanza y caridad, y con los actos externos también, ¿no?, de adoración, de oración, de sacrificio y de votos y promesas, así resume el catecismo lo positivo, entre comillas, que nos
obliga el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, no termina allí. En un tercer punto, el catecismo nos señala, comentando el primer mandamiento, que no habrá para ti otros dioses delante de mí. El primer mandamiento prohíbe, por tanto, honrar a dioses distintos del único Señor, que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa, en cierta manera, una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Y pasa el catecismo a describir de una manera muy resumida lo que es la superstición, lo que es la idolatría, lo que es la adivinación y la magia, y lo que es por último la irreligión y el ateísmo. En este último punto del catecismo, tratando sobre el primer mandamiento, señala claramente, y quiero leerles el tema de la idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que el único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, y estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. El Salmo 115. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Fíjense qué bien y qué importante que es esta advertencia de la Iglesia. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, o poner en el lugar de Dios el poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Después hablará, por último, de la adivinación y la magia. Fíjense qué claro que es el catecismo y señala claramente que no se puede poner en el lugar de Dios nada. Nada quiere decir nada. Ni la Virgen, ni los santos, ni el Papa, ni el sacerdocio los curas, ¿no es cierto? Porque el Padre es sanador, o porque el Padre predica hermoso, porque el sacerdote que me ayudó. No vaya a ser que estén en el lugar de Dios, en nuestro corazón. Y no está bien eso. Las imágenes no pueden tener el lugar de Dios en nuestro corazón. No debe haber nada en el lugar de Dios, sino solo Dios, ¿no? Y bien lo señala el catecismo que la idolatría también puede ser aún de uno mismo, ¿no? En una soberbia absoluta, el hombre puede creerse a sí mismo Dios, porque se pone él en el lugar de Dios y cumple solo su propia voluntad. Ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni nada. Solo Dios. Nosotros los católicos no adoramos, sino solo a Dios. Y por eso, por último, después de pasar por la irreligión y el ateísmo, que sería muy largo mencionarlo junto con el agnosticismo, el catecismo trata sobre esta cuestión de las imágenes. En el último y cuarto punto, el mandamiento divino dice en el 2129, el mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mano de hombre. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, por ejemplo, en Números 21, el arca de la alianza y los querubines, en Éxodo 25. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, el de Nicea, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes.
La imagen de Jesús, de Cristo, pero también las imágenes de la Madre de Dios, la Virgen María, de los ángeles y de los santos. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento, que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, pero no es adoración. No es adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí misma como realidades, sino que las mira bajo un aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Esto, y conviene decirlo, que puede pasar, concretamente estamos en Luján, puede pasar con la imagen de la Virgen de Luján, ¿no? ¿De qué manera evitar la idolatría de una imagen? El gran respeto, el gran amor que le tenemos a nuestra Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra, también se traspasa de alguna manera a las imágenes que la representan, ¿no? Pero nunca hay que dejar de olvidar que es una imagen. Sucede también con los templos, sucede con ciertas representaciones de algo concreto, como puede ser los cuadros, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, las imágenes que se representan, en las cuales se representa al Papa Francisco o a otro Papa. Nosotros veneramos, respetamos, y si alguna vez vemos a un católico, ¿no?, de rodillas delante de una imagen, podemos pensar dos cosas. ¿Está de rodillas delante de la imagen porque esa imagen en sí misma está siendo adorada desde su corazón? ¿Porque cree que por medio de esa imagen, o cree que esa imagen tiene poder divino? ¿O está de rodillas delante de la persona que representa esa imagen? Jesús, la Virgen, los santos. Hay una diferencia y conviene hacerla para no ser achacados de idolatría por actos tan bellos como la veneración y el respeto que le tenemos a nuestras imágenes. Imágenes dentro de la Iglesia Católica me refiero. Quise tratar de este tema para indicarles, sobre todo si lo quieren leer con detalle, en el Catecismo de la Iglesia Católica está explicado, está fundamentado. Tengan el Catecismo, cuando tengan alguna duda, recurran al Catecismo, busquen los temas allí en el índice de materias, lo que hice yo, ¿no es cierto? Y podemos desasnarnos un poco respecto a los contenidos de nuestra fe y también por ahí superar algunas dudas respecto a lo que nos llega por medio de los medios de comunicación y nos traen a veces ciertas, nos quitan un poco la paz. La Iglesia no adora imágenes, la Iglesia venera imágenes. Y volviendo a aquello que decíamos al principio, hemos visto que se expusieron de alguna manera imágenes de la Pachamama en el marco del sínodo de la Amazonia. Se les dio un culto determinado que la verdad algunos daban que pensar que parecían que era adoración o era por lo menos un culto al menos confuso, no fue explicado. Pero esto a nosotros nos motiva, más allá de los juicios que podamos hacer, de volver a lo de siempre. Ahí está nuestra seguridad. Vamos al catecismo. Vamos a ver de qué manera nosotros damos culto al Dios verdadero y no confundirnos, no confundirnos, tratar de mejorar nuestra relación con Dios y que las imágenes y los cultos del culto de veneración que le damos a la Virgen y a los santos y aún a las imágenes de Jesús no estén contaminados con algunas cosas de adoración, ¿no es cierto? Por eso pedir al Señor que más allá del culto y viniendo del culto, lo que Dios nos pide es que transformemos nuestra vida a imagen de Él. Así evitamos todo tipo de idolatría. Dios nos conceda entonces la paz en medio de tantas cosas que a veces nos llegan y que nos confunden o nos intranquilizan. Me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios.
FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3. Radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. No te dejes engañar. Ya está en Luján, Atrapado en el cuerpo equivocado. La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Un libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Atrapado en el cuerpo equivocado. A la venta en la librería de la Parroquia San Cayetano. Alsina 2045, Luján. En el credo decimos, creo en el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que rezan el credo y repiten esta afirmación, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Les ocurre como a aquellos hombres que encontró San Pablo en uno de sus viajes. San Pablo les preguntó si estaban bautizados y ellos dijeron que sí. Luego les preguntó si recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados y le contestaron que ni siquiera habían escuchado hablar de él. El Espíritu Santo no es un ángel guardián ni una fuerza en el sentido impersonal, sino que es Dios mismo, una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Decir creo en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, más precisamente la tercera persona, Dios como el Padre y como el Hijo, que merece la misma adoración que el Padre y el Hijo, como el Padre y el Hijo es Creador, Redentor y Santificador. Por eso, cuando hacemos la señal de la cruz, nos santiguamos en el nombre de cada una de las 3 personas de la Trinidad. La señal de la cruz es la señal de los cristianos. Generalmente, los cristianos hablan más y conocen más a Dios Padre y a Dios Hijo que a Dios Espíritu Santo. Por eso la teología lo llamó el gran desconocido. Pero el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, le da varios nombres que nos figuran cómo es Él. Lo llama Paráclito en Gálatas 5:16, que significa consolador. En nuestros sufrimientos, en las tribulaciones, el Espíritu Santo es quien nos consuela y consuela a toda la Iglesia. Por eso, uno de los antiguos himnos de la Iglesia le pedía cantando: riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, ayuda a lo que es débil, aligera lo que es pesado. Lo llama abogado porque nos defiende, dice San Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Lo llama Espíritu de verdad en Juan 14:17, porque Él es el que hace que los apóstoles, que son los obispos, recuerden todo lo que ha dicho Jesucristo. Y Él es el que hace que los cristianos, y especialmente el Papa, vayan entendiendo las Sagradas Escrituras a medida pasa el tiempo y la historia. Lo llama santificador, porque es el que produce la santidad en nuestros corazones, el que suscita en nosotros las virtudes y las buenas cualidades que nos hacen santos y agradables a Dios, o sea, parecidos a Jesús. Por eso dice San Pablo en Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu Santo son caridad,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y lo llamamos vivificante, porque Él nos da la vida, como afirma Gálatas 5:25. Él nos engendra en el bautismo, mediante el cual nos hace hijos de Dios, nos hace nacer espiritualmente, y es el que entra a habitar en nuestro corazón, junto con Dios Padre y Dios Hijo, después de hacer una buena confesión, para que podamos recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. No podemos ser buenos cristianos si desconocemos al Espíritu Santo. Y no podemos ser buenos cristianos si no amamos al Espíritu Santo, si no lo invocamos y si no nos gozamos cuando Él, por la gracia, habita en nuestros corazones. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. Queremos presentarle estos dibujos que nos enseñan de manera muy didáctica, sencilla y hasta graciosa un punto del catecismo. En esto que vamos a compartir se va a ver el tema de qué es la caída y qué es el pecado original. Bueno, lo compartimos. ¿A qué se refiere la caída del hombre y el pecado original? Todos conocen la historia al inicio de la Biblia sobre el árbol y las manzanas. ¿Y qué con eso? No es acerca de manzanas, tampoco de ninguna otra fruta. Es sobre esto. El hombre es un ser dotado de razón y voluntad. Él fue creado para participar en la vida divina. Él puede conocer a su Creador y responder al amor de Dios. Pero él no lo hace. El hombre declara así que es grandioso, tan grandioso que podría dejar de importarle Dios y sus mandamientos. El hombre no ordena su vida hacia Dios, sino que se declara a él mismo el centro del universo. Suena valiente, pero en realidad no es bueno. Él no es la fuente de todas las cosas. Él no es el centro del universo. Las cosas no están alineadas como él cree que encajan. Un ejemplo puede demostrar esto. Si pongo una planta de tomate en un closet por 3 meses, puedo, y luego declaro, va a crecer enorme. No cosecharé ni un tomate, ya que la naturaleza de la planta del tomate requiere, entre otras cosas, luz, agua y calor. Lo que yo quiero no importa en realidad. Así que cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro de todas las cosas, entonces no va a funcionar, ni para él ni para nadie más. Al desear ser como Dios y colocarse en la cima en el lugar de Dios, el hombre rompe el orden entre él y Dios, y el orden entre él y la creación. Y esto es lo que sucedió al inicio de la humanidad. Se llama pecado original, la caída del hombre. Esta caída tiene consecuencias amargas para la humanidad. Primero, el hombre pierde su amistad con Dios, pierde lo que llamamos la gracia santificante. Segundo, el hombre es atacado por una serie de males físicos. En lugar de ir pacíficamente hacia la vida eterna, encuentra la muerte que separa el alma y el cuerpo. El hombre es afectado por el dolor y ahora tiene que pelear con las pasiones internas. Estas consecuencias son dolorosas, pero no son simples represalias o venganza de Dios. De hecho, son los primeros pasos de Dios hacia el hombre caído. En la experiencia de su propia debilidad, el hombre caído puede empezar a entender que está en el camino equivocado, que él no es el centro del universo, que las cosas no giran alrededor de él. Y eso es algo bueno. El hombre puede empezar a aceptar que, como ser creado, él se debe a su Creador, que el aislamiento es en sí mismo doloroso y destructivo. El hombre tiene que reconocer esto y regresar a Dios. Las consecuencias del hombre caído se pueden incluso sentir hoy día. Cuando entramos a este mundo nos hace falta la gracia santificante.
experimentamos el desorden del alma y las emociones. Y el hecho que nuestra muerte se aproxima algún día pesa bastante en nosotros. Este estado en el cual nacemos se llama estado de pecado original. El pecado original no tiene nada que ver con la culpa personal, pero describe una condición del hombre caído que nosotros heredamos. Eso es lo que la caída y el pecado original significan. La caída sucedió al inicio de la creación. El estado de pecado original es la consecuencia. Ustedes han notado, es un tema importante, el tema de la caída y el tema del pecado original, porque es algo que nos toca en lo más íntimo. Nosotros hemos nacido, hemos venido al mundo con esta herida, ¿no?, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Quiero decir algo muy sencillo. Primero, que el pecado original no fue un pecado de sexo o un pecado de tentación sensual o sexual, sino que el pecado original fue un pecado de soberbia. Esto que está descrito en los dibujos, el hombre centro del mundo. Adán y Eva se creyeron dioses. Y así se lo dice la serpiente que estaba enroscada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice: cuando coman este fruto, se abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Allí está dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto, subrayar esto, la soberbia como la gran pretensión de querer ser dioses, ¿no? Lo otro es que el pecado original, subrayarlo porque está dicho en el video, en los dibujitos, no es un pecado personal, sino que es un pecado, es una herida en la naturaleza humana que deviene luego en la separación de Dios, no sé, cada uno se cree Dios, ¿no es cierto? Y esto lo notamos de mil maneras distintas en nuestra vida y en la vida de los demás, cómo estamos inclinados al mal, ¿no? Esto es lo que viene a curar el bautismo y hacer como la puerta para las próximas curaciones. Nosotros estamos llamados a superar estas malas inclinaciones que nos ha dejado el pecado original, y sanado por el bautismo nos han quedado, como le dice la Iglesia, reliquias o consecuencias, ¿no?, en nuestra naturaleza humana, y estamos inclinados al mal por aquel pecado que Adán y Eva contrajeron para ellos y para todos nosotros. ¿Cómo superar esto? Bueno, pedirle al Señor que nos conceda una profunda humildad, que nos dé en esa humildad la obediencia a Dios, y en esa obediencia a Dios que nos haga crecer en la fe, que es como el hombre que escucha y atiende. Dios nos concede entonces superar nuestros pecados para gloria de Dios y santificación nuestra y para bien del mundo también. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba, sí, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo caricia, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de
Mesías, rindamos honores y glorias. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervas y siervos de Dios y 14 causas en preparación. Nuestro primer santo nació en la ciudad de Buenos Aires y ya radicado en España, ingresó a la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. Hosana, Hosana. San Héctor Valdivieso Sáez, también conocido como Benito de Jesús, murió martirizado, perseguido por su fe católica, junto a 7 hermanos lasalianos y un sacerdote durante la llamada Revolución de Asturias en el año 1934. Nuestro Redentor. Hosana, Hosana. Señor Dios y Padre nuestro, tú has hecho del hermano Héctor y de sus 7 compañeros mártires, educadores de la niñez y de la juventud, y testigos de la fe hasta dar la vida por ello. Te pedimos, por sus méritos y su intercesión, que fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, proclamemos con fervor al Santo Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Cristo el Señor. San Héctor Valdivieso Sáez, ruega por nosotros. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação. Bueno, aquí estamos con la Biblia. Vamos a intentar un pequeño comentario sobre el Evangelio o sobre las lecturas, del tema de las lecturas que la Iglesia nos va a poner este domingo próximo. El tema es la resurrección. Lo va a tratar en la primera lectura con el evento de los Macabeos, ¿no es cierto? En el Evangelio con la discusión sobre la resurrección. Jesucristo tiene una discusión con los judíos. Y bueno, en la segunda lectura también San Pablo nos orienta a esta realidad que no solamente es de Cristo que ha resucitado, sino también nuestra, ¿no? Jesús nos ha dado la posibilidad a nosotros de resucitar con Él. Les leo entonces el Evangelio. El Evangelio está tomado del capítulo 20 del Evangelio según San Lucas y es del versículo 27 al 39. Dice así: se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles
y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes cómo Jesucristo, en esta disputa con estos saduceos, argumenta de una manera tan sencilla, tan simple, y habla de la resurrección. Pero no habla solamente de su resurrección, porque Él es el primogénito entre los muertos, es el primero que ha vencido la muerte y es Él el que ha como matado la muerte. Sino que también, y lo dice claramente, habla de la resurrección de nosotros, es decir, de todos aquellos que sean llamados dignos o vistos dignos, ¿no? Y vos y yo vamos a resucitar. Dios nos dé la gracia, ¿no es cierto?, de resucitar para la vida. Esto es una doctrina que está bien clarita en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no es cierto? Y Jesucristo al resucitar ha sido, y ya se los dije, modelo de todos los resucitados. Ustedes saben que San Pablo habla claramente de la resurrección y cuando él dice que es tan importante este tema, a unos negaban que Cristo había resucitado y lo dice claramente. Dice, si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es vana. Es decir, no sirve para nada. Si no hay resurrección de entre los muertos, si Cristo no resucitó, todo es vano. Vano quiere decir nada, es decir, no vale nada, ¿no? Y por eso convendría decir algo respecto a una cosa que anda dando vuelta, esto inspirado por el ingreso de religiones orientales, que ellos se afilian a la creencia de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Ellos creen que la parte espiritual, ¿no?, al ser separada del cuerpo propio, se va a migrar a otro cuerpo, no necesariamente humano. Por ahí puede ingresar al cuerpo de un animal o en otro lugar determinado, estar encarnado y ir como purificándose a través de sucesivas reencarnaciones hasta lograr un estado de purificación que más allá no sé lo que sucederá. Nosotros no creemos sino en la resurrección, es decir, yo, cuerpo y alma, llego a la muerte y cuando Dios disponga, yo mismo volveré a ser yo mismo porque mi alma va a informar mi cuerpo nuevamente. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, pero creemos firmemente en la resurrección entre los muertos. Esto es muy actual. No hace mucho, yo saliendo de misa en una capilla, una señora me dijo claramente, después de que había explicado yo esto, me dijo que ella creía en la reencarnación. Una persona que había estado en misa, que la conozco de años, y estaba como confundida en este sentido por lo que yo había comentado sobre la resurrección. Dios nos conceda estar como felices por nuestro futuro. Nuestro futuro es hermosísimo. Nosotros resucitaremos junto con Cristo, pero para eso hay que obrar con Cristo. Hay que trabajar para transformar nuestra vida en Cristo. Hay que seguir a Cristo todos los días cargando nuestra propia cruz. Queremos reinar con Él, pues entonces también de alguna manera tendremos que sufrir un poquito con Él también. Que la resurrección nos motive a ser cada día un poquito más cristianos como Cristo lo piensa y lo quiere de nosotros. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre
Bueno, nos reencontramos en la próxima. Dios los bendiga. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy.